Reyes, licenciada en la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas y doctora en Ciencias Sociales por el Colegio San Luis. Es profesora e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y cuenta con una maestría en Política Criminal. Miembro del Cuerpo Académico de Criminología, Seguridad Pública y Ciencias Forenses. Cuenta con perfil PRODEP y es miembro del CNSI 2. Por último, presento a la doctora Carla Monroy Ojeda, licenciada y maestra en criminóloga por la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctora en criminología, magna cum laude, es profesora e investigadora de tiempo completo de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y miembro del CNSI 2, nivel 1. Sus líneas de investigación son criminología verde, migración, criminología, política criminal y prevención de las violencias y del delito. Función policial. Doctoras, muchas gracias por acompañarnos. Para el inicio, plantearé las preguntas que tenemos preparadas por ustedes. Cada una contará con 10 minutos para su disertación. Cambios en la estrategia de seguridad. El día de hoy cumplen 65 años del sexenio de Sheinbaum, que perciben cambios significativos en las estrategias de seguridad pública. Tomando en cuenta lo complejo del programa de seguridad en México, ¿cuáles deberían ser los puntos prioritarios de atención para la nueva administración? Políticas públicas y reformas. En cuanto a las políticas de prevención del delito, ¿cómo pueden incorporar un enfoque interseccional que considere la violencia estructural y las desigualdades sociales que afectan a mujeres y otros grupos vulnerables? Según el reporte de hallazgos de México Evalúa 2023, la cifra negra no ha disimulado en más de una década. ¿Cómo podrían adaptarse los nuevos modelos de atención en las fiscalías para mejorar la efectividad en la denuncia y fomentarla? ¿Qué medidas específicas se requieren para profesionalizar las policías municipales y estatales de México, asegurando estándares de transparencia y eficacia? El impacto de la migración. Dado la intervención de la Guardia Nacional en el control migratorio, ¿cómo puede México avanzar hacia un enfoque basado en la seguridad humana y en los derechos humanos? Dado el resultado de las elecciones de junio y a raíz de la reforma judicial, ¿qué tipo de consecuencias en la prevención del crimen considera que pueda surgir? Seguiremos el orden en el que les presenté, empezando por la doctora Paola. Adelante, doctora. Sí, buenas tardes y gracias por la invitación que me hacen para este panel de expertos. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, creo que dentro de los puntos prioritarios de atención en la presente administración, pues se deben de realizar o de implementar nuevas ideas tanto en el diseño, en la creación y en la implementación de estrategias para que se combata la criminalidad, eh, no descuidando la prevención de los delitos. Entonces, para esta situación se debe de optar por una política pública que favorezca a la comunidad y que nos garantice pues el respeto a la protección de los derechos humanos, el acceso a la justicia, la igualdad por otro lado y el bien común. Ahora, pues la eficacia y la eficiencia de la seguridad pública va a depender tanto del diseño como del manejo y la utilización de una buena política criminal. Y esto, pues permitirá tanto en el corto como en el mediano plazo que se pueda, por ejemplo, fortalecer la educación, fortalecer el acceso a los servicios públicos básicos, así como el fortalecimiento de las políticas de inclusión social. Esto e incluso pues la utilización de las tecnologías. Y todo esto en su conjunto va a fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad pública y sobre todo mencionar que se debe de comenzar desde las policías preventivas municipales. Una de las preguntas tiene que ver con el sentido de si existen indicadores para la seguridad pública. Creo que los principales indicadores se deben de o deben de tomar en cuenta cuántos delitos se cometen, si estos delitos son castigados o no. Entonces, tener ese estudio, esas cifras que si bien no van a ser exactas o que sí nos van a dar una panorámica general. Entonces, pues creo que lo principal sería también cuál es ese índice de criminalidad en nuestro país y sin descuidar la percepción ciudadana. Hay encuestas de victimización
que ha realizado el mismo gobierno de la República y en donde se ve cuál es la percepción que como ciudadanos tenemos de la delincuencia, de la seguridad o no. Y bueno, definitivamente, pues saber la fuerza de seguridad pública, la fuerza institucional, cuántos son los números de activos, de elementos que están participando para la protección de la misma. Y otro indicador, pues, sería los recursos financieros y económicos que son destinados al respecto de la seguridad, que no únicamente tendrán que ver con capacitación, por ejemplo, sino también con tener las herramientas tecnológicas indispensables para la prevención, inclusive armamento, por ejemplo. Bueno, en cuanto a pues cómo podrían adaptarse los modelos de atención en las fiscalías para mejorar la efectividad de la denuncia. Bueno, pues definitivamente procedimientos menos tardados, una mayor en el módulo de atención temprana, contar con el personal suficiente y tener campañas y programas para fomentar la denuncia ciudadana, que sepamos a dónde acudir y hacer ágil pues el servicio de la fiscalía. En cuanto a, bueno, ¿cuáles son las medidas para profesionalizar a los policías municipales y estatales, asegurando estándares de transparencia? Bueno, en esta pregunta creo que es importante tomar en cuenta la ley estatal de seguridad pública, en este caso en San Luis Potosí, que en una armonía o armonizada con la Ley General eh, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece que la Policía Estatal, como los policías municipales, deben de cumplir con ciertos requisitos de permanencia y entre esos está el que tomen cursos de actualización y profesionalización. Entonces, esto pues es básico para asegurar estos estándares. Ahora bien, pues el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública está organizando, impartiendo cursos digamos, en una frecuencia, entonces pues eso lo hace que la capacitación pueda ser ininterrumpida. En cuanto al tema migratorio, que también es de gran relevancia, pues mencionarles que sabemos que nuestro país está ubicado geográficamente, pues es el punto de inicio, de tránsito, de destino y de retorno de los migrantes, que a partir y desde el sexenio pasado, supimos en el año 2018 la gran cantidad de migrantes que ingresaron a nuestro país a través de la zona sur, del Soconusco, de Chiapas, y que pues se dio a diferencia de las demás migraciones, pues se dio una migración masiva en caravana, niños, niñas no acompañados, mujeres, eh, cambiando la forma tradicional de que únicamente iban jóvenes buscando una vida mejor en los Estados Unidos. Ahora ya no es así, ya huyen de sus propios países y van en todos los flujos, las familias completas y como mencioné, inclusive mujeres embarazadas o niños no acompañados. Entonces, pues esto ha visto o ha provocado que el Estado mexicano se vea rebasado en materia de política migratoria y que pues se comience a hablar de que la frontera sur comenzó a colapsar. Entonces, no podemos hablar de una migración ordenada y segura, sino de una migración que se ha desbordado, que ha seguido, que inclusive pues ha un tanto violentado los procesos de entrada. La migración, pues y debemos de tener en consideración que es una responsabilidad compartida por las naciones involucradas desde Estados Unidos, México y obviamente, pues el Cono Sur, Guatemala, Honduras y Belice.
Entonces, sí debemos de ver cuáles son las causas que está generando este movimiento masivo migratorio y obviamente que la Secretaría de Relaciones pues esté también coparticipando y a través de una vinculación con los otros países que también debemos de estar, como lo mencioné yo, atentos al tema. Entonces, uno de los aspectos bien importantes es atender la integridad física y psicológica de esos extranjeros. Eh, Muchas veces Una la disculpa, intervención de las Fuerzas Armadas, doctora ¿sí? Paula. Una disculpa, cedemos ahora, muchas gracias. Cedemos ahora la palabra a la doctora Rangel para que siga, igual como quiera al final, si tenemos tiempo, igual podemos profundizar un poquito más el tema. Muy bien, ok, Gracias. gracias. Muchas gracias y siguiendo en la misma contestación de las preguntas, bueno, primero quiero decirles que es de todos conocidos que la nueva presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, presenta una estrategia de seguridad el 8 de octubre del presente año. Y especialmente esta estrategia de seguridad encamina 4 puntos fundamentales: la atención a las causas, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, el Sistema Nacional de Investigaciones y la coordinación con los estados de las entidades federativas. Esto lo comento y es importante porque podemos notar un cambio significativo, no solamente con su predecesor, licenciado Andrés López Obrador, sino en mayor medida nos deja observar que no va a regresar la guerra contra el narcotráfico. Y entonces, esto que ustedes preguntaban de si se perciben cambios significativos en la estrategia de seguridad, pues sí, vienen cambios significativos, no solamente derivados de la estrategia nacional, sino la mirada diferenciada que se pretende incorporar a la seguridad pública. ¿Qué indicadores serían claves para el avance de la estrategia de seguridad? Pues especialmente entender y comprender que las acciones de prevención van a ser un ámbito fundamental en las nuevas integraciones de estrategias de seguridad y obviamente está apostando mucho la estrategia de seguridad nacional en el análisis de la inteligencia. Obviamente tendremos que valorar a qué hace referencia a esta inteligencia, si la vamos a conocer de la misma manera que viene en la Ley de Seguridad Nacional o va a tener una nueva forma de entenderse y de comprenderse. Obviamente sabemos que el tema de la inseguridad, como lo refería la doctora Paola, pues es un tema importante y prioritario en una agenda como es la mexicana, pero también es importante entender que hay una nueva apertura desde la administración federal en comprender y entender estos fenómenos que están sucediendo dentro de la estructura de lo local y que tienen un impacto a nivel federal. Obviamente, es importante seguir insistiendo que dentro de las políticas públicas y reformas, la idea de entender y comprender los enfoques, especialmente el enfoque interseccional y conocer todas estas categorías que pueden en algunos momentos tener una inferencia no solamente en la persona, sino en los procesos de administración y procuración de justicia, pues cada vez lo veremos más y más constante dentro de la estructura de la estrategia de seguridad y las nuevas prácticas que se van a incorporar en el gobierno federal. Es importante seguir diciendo que va a haber una continuidad en los planes de persecución penal. Veremos qué tanto será la continuidad y esto tiene que ver mucho con las lógicas de un seguimiento a un respeto de derechos humanos y obviamente la lógica de entender y comprender cómo se van a estar entendiendo estos enfoques y estas nuevas criterios diferenciadores que se están implementando en la política de estrategia de seguridad nacional, ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum. Es importante decir que dentro de la estrategia de seguridad nacional, la idea es la homologación y la capacitación constante a los cuerpos de seguridad. Tendremos que valorar si ahora el nuevo secretario, el licenciado Omar García Harfuch, verá las nuevas formas de profesionalización tanto a nivel municipal y estatal, y obviamente las lógicas implicarán que en algún momento pues todo esté homologado dentro de la estructura de lo nacional, estatal y municipal. Creo también es importante seguir apostando, como lo decía la presidenta,
al ejercicio de la denuncia, pero esto tiene que ver con algo importante en el mejoramiento de las capacidades institucionales. Obviamente sabemos que hay cifra negra, sabemos que la criminalidad existe, pero es importante seguir fomentando el aspecto de las instituciones y que le respondan al pueblo. Y esto en particular nos viene a dar como corolario que hoy se refuerce dentro de las estrategias de seguridad, pues la coordinación. Sabemos que se ha dado desde el sexenio pasado, inclusive con el sexenio de Peña Nieto, pero tendremos que observar si verdaderamente se viene a materializar las intenciones de coordinación con este sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es importante también decirlo dentro de la estrategia de seguridad, pues bueno, las nuevas formas que se le van a dar a la Guardia Nacional, tanto a profesionalización, capacitación, facultades de investigación, y que esto ya se anunciaba previamente en un ejercicio coordinado con la Fiscalía General de la República. Tomando en cuenta que, si bien es cierto, la Constitución nos habla de que la Policía de Investigación dentro del 21 constitucional realiza acciones para la investigación y persecución del delito, tendremos que observar cómo se van a incorporar estos panoramas de Guardia Nacional a las prácticas de investigación que van a redundar en seguir dando un criterio de confianza a la ciudadanía. Y por lo que toca a los paradigmas de seguridad humana y de derechos humanos, tendremos que estar observando que es necesario seguirnos adecuando al criterio constitucional. Tendremos que seguir apostando, como se ha dicho, a que los criterios de convencionalidad en cuanto a todo aquello que perjudique a la persona, pues tengamos los tribunales y las instituciones que nos permitan estar más cercano en la defensa y protección de nuestros derechos humanos, y que un poco tendrá que ver con el sentido de protección no solamente de la persona, sino en sí de las instituciones. Hoy en México, derivado de estos cambios y en algunos momentos algidez en cuanto a la reforma al Poder Judicial y las nuevas formas que se plantean, tendremos que ver si esto va a tener un impacto directo en la estrategia de seguridad, y que al final de cuentas, como es un sistema, pues todo tiene que estar coordinado. Por eso, en las propias palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, la idea es que la estrategia de seguridad nacional pues encamine verdaderamente a un criterio de que la población se sienta segura, pero más allá de segura, que participe con el Estado. Entonces, dando un poco a contestación a las preguntas que se formulan, esas serían mis respuestas. Muchas gracias. Lo dejaría yo aquí. Muchas gracias, doctora Rangel. Ahora damos la palabra a la doctora Argüelles. Doctora, ¿sí me escucha? Sí, Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? sí la escuchamos, doctora. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues primero que nada agradecer la invitación para dialogar en este panel justamente sobre los retos que tiene la seguridad pública en México, iniciando, bueno, lo que es un nuevo sexenio, que en este caso lo encabeza la presidenta, doctora Claudia Sheinbaum. Y bueno, mi agradecimiento al comité organizador de este 7º Congreso Virtual del Conocimiento, y enhorabuena que sea un espacio para dialogar sobre estas temáticas. Y bueno, un poco sobre esta primer pregunta en la que nos mencionan, pues, cómo viene a plantearse la estrategia de la nueva presidenta. Y bueno, ¿qué opinamos justamente de esto que ya ella está planteando y que, bueno, hace un momento la doctora Rangel comentaba en estos ejes en los que se va a enfocar la estrategia de seguridad nacional, que tiene que ver con, atender las causas de raíz de la violencia, de la inseguridad, venir a consolidar también la Guardia Nacional y fortalecer aspectos tan importantes como la inteligencia, la investigación y, bueno, la coordinación con las entidades federativas. Considero que, bueno, tenemos como un poco que de continuidad
que no se había visto en los anteriores sexenios. Obviamente esto tiene que ver o tiene relación a que el presidente saliente y la actual presidenta pues forman parte de la misma línea ideológica o del mismo partido político. Sin embargo, también hay enfoques, digamos, novedosos dentro de lo que sería esta estrategia, como lo que es el apostarle a el tema de la inteligencia y la investigación. Pero aquí también me parece un reto muy importante que tiene la administración federal actual, en el sentido de que quizá las instituciones, obviamente federales, pues tienen la tecnología, sí, tienen el conocimiento, pero tenemos municipios en nuestro país que cuentan pues con carencias en todo sentido en materia justamente de inteligencia. Simplemente si hablamos, por ejemplo, de cámaras, pues no vamos a comparar un municipio de cualquiera de los estados de nuestro país con, por ejemplo, el número de cámaras que pudieran tener las principales ciudades del territorio nacional, como por ejemplo Guadalajara, Monterrey, la misma Ciudad de México. Entonces, bueno, por ahí me parece algo a lo que hay que apostarle, porque si bien la intención es trabajar para ser reactivos, y bueno, a lo que es el delito, ¿sí? Y pasar de esto de actuar una vez que ya se haya cometido el delito, es decir, a una reacción, pues pasar a lo que sería una acción previa de prevención. Y parece que ese también es un enfoque importante que la nueva administración tiene, pues busca también realizar lo que es una subsecretaría de prevención justamente dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es decir, cada vez hemos visto en los sexenios que se está dando más hincapié al tema de la prevención. Y parece que también nos vamos a encontrar con esta continuidad en el tema de la prevención de tipo primaria, que tiene que ver con todos estos pues programas sociales que ya pues conocemos del presidente, expresidente ahora Andrés Manuel López Obrador, como por ejemplo el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, que bueno, atrás de todo este programa que para algunos es incluso hasta criticado, pues está también el hecho de tener a un grupo de la población, es decir, los jóvenes, que son quienes más se encuentran en las filas de los conflictos dentro de la criminalidad organizada en nuestro país, pues de alguna forma ocupados. ¿Sí? Entonces, esta estrategia continúa y tiene justamente un enfoque de prevención para aquel grupo pues vulnerable, como pueden ser los jóvenes en un país donde si bien se han mantenido en sus estándares económicos relativamente estable, pues todavía sabemos que hay problemas de desempleo, problemas de falta de oportunidades y de desigualdades sociales muy marcadas en nuestro país. Y bueno, también en este sentido, pues comentar que va a ser un reto de igual forma, es esta profesionalización dentro de las policías municipales y las policías estatales, dado que, pues, como sabemos, las policías municipales desde hace décadas, pues siguen siendo un grupo, ¿sí? Digamos, mantienen el perfil de corporaciones policiales, pero pues en realidad son aquellas que están menos preparadas y que tienen menos recursos. Volvemos a la misma situación en algunos municipios grandes y de alto ingreso económico, es la excepción, pero la mayoría de nuestros municipios siguen careciendo de incluso personal. Aquí en San Luis Potosí tenemos, por ejemplo, municipios en donde pues hay, por ejemplo, siete policías municipales, es decir, cómo es posible combatir el delito con 7 personas encargadas de resguardar todo un territorio. Entonces, bueno, creo que se suman muchos retos
De hecho, sobre también este cuestionamiento de los estándares, de cómo medir por indicadores si están funcionando o no las políticas públicas en materia de seguridad pública o bien seguridad ciudadana, que es el enfoque que actualmente se están manejando las instituciones, pues coincido con la doctora Paola de la Rosa, quien nos explicaba que es necesario, bueno, pues tener metodologías pues un poquito más amplias y caracterizarlas con diferentes esquemas o diferentes variables, dado que, bueno, actualmente medimos el impacto por el número de muertes y si es cierto o si nos vamos solamente a esta cifra, pues nos estamos dando cuenta que cada vez van en aumento. Por ejemplo, en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, cuando inicia esta guerra contra el crimen organizado, pues el recuento final fue de 120,463 muertes. Posteriormente, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el recuento es de 156,000, perdón, 66 muertes. Y en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador tenemos pues una cifra de 199,619 muertes. Es decir, vemos un incremento muy amplio en cada uno de estos sexenios. Es decir, también aunque la doctora Claudia Sheinbaum mencione no habrá o no continuará esta guerra contra la criminalidad organizada, pues sabemos que es una guerra que pues ya no depende muchas veces del Estado, sino también de los mismos grupos criminales. Doctora, y, solo para informarle que le quedan 2 minutos. Sí, sí, bueno, y de estos grupos criminales que actualmente, bueno, pues continúan en ciertos espacios del territorio nacional en conflicto, ¿no? Como lo es el caso, por ejemplo, de estados como Sinaloa, Jalisco, Guerrero, Chihuahua, Baja California, Guanajuato, que justamente inicia su sexenio la doctora Sheinbaum con conflictos y bueno, una inseguridad que impacta directamente a la población en sus actividades cotidianas en estados como estos, ¿no? Principalmente, por ejemplo, el caso de Sinaloa. Y ya nada más para finalizar, porque bueno, el tema obviamente de la seguridad pública tiene muchas aristas y hay mucho que discutir en ese sentido, pues una de los puntos importantes habrá que ver esta continuación, que es una estrategia de la Guardia Nacional y que justamente antes de concluir el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues resulta que se autoriza finalmente lo que hace 2, 3 años atrás estaba en el debate público, lo que es la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena y con ello, bueno, la perpetuación obviamente de esta institución que de igual forma ha sido, pues, por unos lados apoyada y por otros también criticada, porque aunque la propia presidenta mencione que no estamos hablando de una militarización, pues el incorporar esta institución dentro de justamente la estructura militar, pues nos trae acotación, pues nuevas vías de análisis, ¿sí? Para resolver realmente hacia dónde se ubica. Y lo importante también es, Doctora, mil gracias por la intervención. Ahora cedemos gracias. el tiempo, una disculpa, cedemos el tiempo, la intervención a la doctora Monroy para que pueda seguir ella, por favor. Bueno, buenas tardes. Gracias a los organizadores por la invitación. Y bueno, aquí voy a, pues a lo mejor ahondar o enfatizar un poco en lo que mis compañeras, colegas mencionaron con anticipación.
Puesto que sí, efectivamente, bueno, cada una de estas preguntas en sí mismas son un tema de discusión, ¿no? O sea, dan para muchísimo. Entonces, ahorita de lo que podemos ir poniendo en la mesa, manera de discusión y como puntos para ir, reflexionando es, por ejemplo, bueno, ¿qué recuento o cómo podemos hacer como esta primera pequeña evaluación de los 65 días de sexenio de la presidenta? Y bueno, de la estrategia de seguridad. Como bien mencionaba la doctora Xochitl, ya se presentó una estrategia de seguridad. Entonces, si bien fue un resumen ejecutivo, sí se presenta un tanto escueta, sobre todo en el tema de los indicadores. Entonces, sí, el indicador o la base del análisis, que es la tasa de homicidios brindado me parece, por el secretariado, sí necesita ser como analizado, puesto que ningún diagnóstico sobre todo si hablamos de una estrategia de seguridad, se puede basar en un solo indicador. Máxima que la seguridad o la inseguridad deriva o se construye de muchos factores, ¿no? Hay una complejidad. Y sobre todo si lo vinculamos con el tema de la cifra negra. Si estamos utilizando, yo creo que ha sido un error en general de las diferentes administraciones que, y no nada más de la administración federal, sino como una mala práctica generalizada, el realizar diagnósticos o un análisis con base en datos oficiales de carpetas de investigación que normalmente se basan en estas del secretariado, en la incidencia delictiva, porque es un error metodológico terrible del que hemos estado recurriendo, porque ¿cuántas o quiénes son o cuáles son las personas que denuncian? Tenemos, como aquí se menciona en uno de los planteamientos, tenemos ya años, varias administraciones, que el análisis se basa, o más bien sí, se basa en este porcentaje de denuncia. Por lo tanto, estamos trabajando con cerca de un 95% de desconocimiento real del problema, ¿sí? Entonces, no podemos decir que con base en ello ya podemos nosotros proyectar esta estrategia. Entonces, de ahí sí es importante, y lo mencionaron mis compañeras, igual va a ser el énfasis ahí, detenernos un poquito, que cuando hablamos acerca de estrategias de seguridad, utilizar diferentes fuentes de información o fuentes en general de información para tener un acercamiento lo más próximo a lo que es la realidad, a una delincuencia real, que inclusive debiéramos trabajar a la inversa, utilizar indicadores victimológicos para que nos permitan trabajar con la otra cara o lo que no vemos del iceberg, ¿no? Con base en esto, o al menos no nada más datos del secretariado, sino a lo mejor índice de paz México o México Evalúa o Organización Mundial de la Salud o la CONAPO con el índice de muertes violentas, y así vamos haciendo una matriz mucho más robusta de datos. Tenemos que revertir la metodología, lo cual, con base a la estrategia de seguridad que maneja cosas muy interesantes, pero al respecto no se observa un cambio sustancial. Ahora bien, con el tema de la estrategia nacional, como mencionaba la doctora Xochitl, que se fundamenta en 4 ejes, sí me parece interesante, y sí lo aplaudo, el hecho de atención a las causas de la criminalidad o de los delitos de alto impacto, que es algo que hacemos énfasis dentro de la criminología, y la doctora Sheinbaum junto con la administración anterior era pues a manera de eslogan, a manera mm, este, pues sí, una primicia de la administración en atender o en enfocarse en temas de la prevención.
Entonces, cuando volteamos a ver las causas o lo que esto significa, nos permite generar estrategias mucho más diversas y mucho más amplias, lejos allá de una criminalización de la cual la guerra o en la cual la guerra nos lleva hacia este enfoque criminalizante. Otro tema aquí también importante acerca de, bueno, cómo podemos evaluar lo que lleva la presidenta. Y es importante resaltar la ausencia de delito no necesariamente significa, o la ausencia de eventos criminales complejos o los bajos niveles de violencia no representa necesariamente la ausencia del crimen. Esto quiere decir que, como sucedió toda la administración de los gobiernos priistas, es que había una negociación muy clara, muy expedita, de la administración del Estado para con los grupos criminales. Entonces, por eso no había violencia explícitamente, no porque no hubiera criminalidad, sino porque había unas negociaciones muy bien acordadas, que se fueron las que se fueron respetando. Ahora, no nada más en el cambio de gobierno federal, sino en cualquier nivel de gobierno, al momento de cambio de administración, se observa o se ha observado en diferentes puntos un repunte en la violencia. ¿Qué significa esto? Precisamente que los acuerdos se han visto modificados, no porque no hubiera crimen, sino porque los acuerdos establecidos se modifican al cambio de administración. Entonces, ¿cuáles son aquellas causas? Y no nada más las causas sociales, sino las causas de la organización del Estado que hace, porque el Estado en general termina siendo cómplice de los grupos del crimen organizado, ¿ok? Entonces, ahí se ve un ajuste. ¿Qué pasó en Sinaloa en esta transición precisamente de López Obrador a Sheinbaum? Pues hubo un repunte muy importante que sí, ahí había un reto también. Vaya, no porque hubo un ajuste de cuentas se tenía que dejar, debía haber una contención y trabajar paralelamente, como le hizo su estrategia, en estas causas profundas. Paso rápidamente con el tema de la capacitación del personal, que coincido plenamente, de la policía, perdón, del personal Solo para policial. avisarle que le quedan 2 minutos. Sí, Gracias. coincido con la doctora Edith en el sentido que sí está bien hablar de profesionalización, pero también hay que voltear a ver que gran cantidad de los municipios de México o no tienen policías o tienen un bajo número de elementos por corporación. Entonces, y también las condiciones de trabajo salariales que tienen estos policías para poder hacer su trabajo. Entonces, bueno, por cuestiones de tiempo, hasta aquí le dejo con temas pues pendientes por discutir. Muchas gracias, doctora Monroy. Agradecemos a todas las doctoras. Ahora pasaremos a la sección de dudas, por lo que pedimos a las asistentes que pongan de manera puntual hacia quién va dirigida y tengan moderación y mantener la prudencia, por favor. Ya contamos con algunas preguntas. No colocaron a quién van dirigidas, pero igual si alguien gusta contestar, a conforme voy leyendo, igual si todas las doctoras, Edith, Xochitl, por favor de encender su cámara. Bueno, la primera pregunta es nos indica Miguel Ángel Velázquez Ortega, acerca de los cursos para policías. ¿Cuáles habilidades específicas consideran que son las más urgentes de profesionalizar? Doctora Paola, favor de encender su cámara. Pues igual puedo comenzar rápidamente.
Depende del tipo de corporación y del tipo de la visión también, ya sea si estamos hablando ahorita de la visión federal, entonces estaríamos hablando de la Guardia Nacional. Si estamos hablando, por ejemplo, de la Policía Municipal, pues que sería urgente que estén capacitándose los policías, pues en temas de llenado del IPH, todo lo que tiene que ver con primer respondiente y también mucho tema de proximidad ciudadana. En temas de Guardia Nacional, por ejemplo, habría que hacer una evaluación y contrastar el tema de las recomendaciones de derechos humanos existentes y entonces ver si en alguna parte específica de su actuación está siendo deficiente. Excelente, muchas gracias. Ahora nos indica Grecia García. Buenas tardes. ¿Qué modelos de prevención social de violencia han demostrado ser eficaces en otros países y podrán implementarse en México? Pudiéramos hablar de modelos de proximidad que también son importantes dentro de los ejercicios preventivos. Y quisiera complementar un poco lo que decía la doctora Carla. Creo también las mismas comisiones estatales de derechos humanos hablan que las policías y las instituciones deben también capacitar en habilidades blandas. Creo que eso es lo importante. La proximidad tiene que ver con el contacto ciudadano y el contacto ciudadano se da con otro tipo de habilidades más allá de las mismas formativas y conocimientos. Y en cuanto a la pregunta hecha, es importante el seguimiento de la prevención por proximidad y también modelos de prevención en seguridad ciudadana que ya se están utilizando en otros países. Excelente, maestra, gracias. Doctora, perdón. Nos indica también Ana Godínez, retomando su comentario, la estrategia de jóvenes construyendo el futuro. ¿Se tienen los datos para disminuir la delincuencia donde puedo consultarlos? Hola, bueno, justamente sobre ese tema no hay datos en el sentido de una correlación de que este programa esté, digamos, ayudando a, digamos, como en términos exactos. Lo que sabemos, obviamente, obviamente por las mismas autoridades, la presidenta y el anterior presidente Andrés Manuel López Obrador, este tipo de programas tiene esa intención, incorporar al mercado laboral a los jóvenes, que justamente si nos vamos a estas estadísticas generales por las cuales nos hemos estado guiando en los últimos años, podríamos analizar que un 40% aproximadamente de las muertes o los delitos de alto impacto están involucrados adolescentes y jóvenes. Y es que, bueno, obviamente todo esto tiene relación por otras condiciones. La violencia es multifactorial, desde el tema que tiene que ver con las cuestiones económicas, las desigualdades, la falta de oportunidades, la misma corrupción por parte de las autoridades. Y bueno, el tema, por ejemplo, de la normalización que también se está haciendo de la violencia, es decir, la violencia de la que quizá no se habla, pero es la que se vive diariamente y que se desprende muchas veces de los mismos hogares o de esta violencia estructural que por ahí viene marcada dentro de una de las preguntas y que pues ejerce muchas veces desde el Estado, desde las instituciones generales, desde los trabajos, desde las escuelas. Son elementos que también son un reto continuar por parte de la actual administración federal. Pero bueno, insisto, este tipo de programas vienen a, pues, estar insertos dentro de lo que es la prevención primaria. Mientras tengas una sociedad que tenga las oportunidades de un desarrollo pleno, ¿sí? De que sus jóvenes estén ocupados, se entendería que es un factor para ayudar a reducir la violencia. Pero bueno, me parece que es un muy buen tema de análisis que plantea la compañera o compañero, la compañera Ana, y que bueno, más adelante por ahí nos comentaban en otra pregunta, que bueno, pues está este programa
pero al final de cuentas va en aumento esa cifra, ¿no? De delincuentes perdón, de muertes violentas. Entonces, sí sería un tema muy interesante. Hay que hacer la construcción de un modelo, ¿verdad? Como mencionaba anteriormente la doctora Monroy, pues es importante que también nos basemos en un análisis argumentado, ¿sí? Porque muchas veces pues simplemente nos vamos a esa cuestión que tiene que ver con algunas cifras o estadísticas y demás, pero es necesario analizar la violencia desde sus diferentes entornos. Entonces, bueno, esa sería mi opinión al respecto, pero lo que sí hay dentro de este programa y otros programas sociales son las estadísticas. La gente puede entrar a todos ellos, incluso vienen los nombres, los datos de todas las personas beneficiadas en los diferentes programas. Obviamente, los que son mayores de edad, cuando se trata de un menor de edad, en cualquier tipo de estos programas, se omite por ahí el nombre, obviamente por razones de resguardar sus datos. Excelente, doctora, muchas gracias. Ahora pasamos a la siguiente pregunta que nos indica Juliana Gómez. Hola, buen día. ¿Qué mecanismo podrían garantizar una mayor transparencia, rendición de cuentas en los operativos contra el narcotráfico? Bueno, hoy de lo que se enmarca o lo que deja ver la estrategia de seguridad es cero corrupción e impunidad. Y la idea un poco será observar ya con la desaparición de estos organismos autónomos cómo se va a seguir reforzando la transparencia y la rendición de cuentas. Pareciera ser que se va a hacer dentro de la misma institución. Tendremos que ver cómo se plantea las lógicas de esta centralización, si va a ser por institución o observar cómo se van a empezar a manifestar estos derechos dentro de la estructura. Pero ciertamente lo es, que siempre ha sido importante pues el fomento de la rendición y la transparencia, y veremos cómo se van a ir calmando las situaciones a raíz de la desaparición de organismos autónomos, pero cómo se van a venir suplantados dentro de la misma estructura de la estrategia. Gracias. Excelente, doctora. Hasta el momento, debido al tiempo, dejaremos hasta aquí la sección de dudas. Sin embargo, un tema muy extenso en el que podemos indicar muchos más, que se enlazan muchos más temas. Por lo que con este comentario damos por terminar la sección de preguntas. Agradecemos su participación tanto a los expertos como a los asistentes que nos acompañaron en este panel. Los invitamos a ingresar a la siguiente mesa de diálogo donde se expondrá la efectividad de las universidades corporativas para el desarrollo de talento y retropropagación de las redes neuronales. Hasta luego. Muchas gracias, doctoras. Muchas gracias por la invitación. Gracias. A ustedes. Gracias. Buenas tardes.